Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Feliz de estar aquí, Jorge, Mm. y sobre todo feliz porque voy a involucrar a Jesús en esta Ah, pregunta. sí. Sí, señor, así que prepárate. Y ustedes que nos están viendo también preparados. Jorge, si tuvieras la oportunidad de compartir unos minutos junto a Dios, junto a Jesús, ¿qué pregunta le harías? Buena pregunta. Hay una que yo siempre me he formulado, medio en serio y medio en serio, Medio. siempre serio, sí. Y esa pregunta es sobre las bodas de Caná. ¿Y por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Y qué pasó a la medianoche? Se les acabó el Bueno, vinito. claro, claro, se acabó el vino. Y uno puede tener compasión por los que están tomando vinito. Bueno, es lo primero. Segundo, bueno, al margen de eso, hay un móvil, ¿no? Y ese móvil es que se lo pidió su madre, A quien no le negaba nada. a quien no le negaba nada, porque es su madre. Y digamos que es la madre de Dios en cuanto que Jesús encarna ese atributo de la divinidad, que es el amor total, el amor espiritual, el amor incondicional. Pero hay otra cosa que a mí me conmueve mucho más y que justifica la pregunta. ¿Y cuál es la clave para convertir el agua en vino? Pues a nosotros también nos encantaría saber eso. Sí. No, Montaríamos pero al negocio. margen de eso, pues digo yo, medio en charla, medio en serio, ¿qué ocurre entre el agua y el vino? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Yo siempre me he preguntado, Jorge, ¿por qué en la Biblia se habla de tomar vino y no whisky, ron, otro tipo de bebidas? Entonces, bacano que nos vaya a resolver Claro, esos entonces, cuestionantes. entonces yo me imagino que Jesús nos hablaría de la vid, La vid. de la uva, Ujú, de los sarmientos, del cuerpo místico de Cristo, de la sangre de Cristo, ujú, del ritual tomad y bebed porque esta es mi sangre. Pero obviamente no es un vaso de whisky, ujú. es de vino, ¿no? Y qué misterio hay detrás de la uva y detrás del vino, y qué tipo de alquimia hace que el vino se pueda consagrar o se pueda elevar, se pueda cambiar su vibración espiritual, ¿sí? Y porque es adentro del cuerpo místico de Cristo, representa el milagro por el cual el agua, que es la gran onda portadora de la vida, se eleva al cielo, ¿no? Digamos que se convierte en vino. Pero también ese ritual sagrado de bendecir, de biendecir o de decir el mantra, el abracadabra o aquello que es capaz de transmutar la materia y revelar el espíritu que está contenido en la materia. Entonces, claro, si uno se atiende a lo primero, a los borrachitos, a la medianoche, a la petición de la madre, a la compasión, que es muy bonita, y también a la alquimia que permite convertir el plomo en oro o el agua en vino, pues nos quedamos en la parte inferior. Lo Claro. superior es el significado. El significado es lo profundo, es la lectura del símbolo. Así que la conversión del agua en vino, digamos que puede ser cierto, la alquimia, Ujú. pero hay algo superior y ese superior es cómo la materia puede revelar su esencia espiritual y cómo a través de un procedimiento de un mago del alma que era Jesús, se puede elevar el espíritu contenido en el agua hasta el vino, que es una bebida, es bien especial porque es una bebida espirituosa. Y continuando con las analogías, yo me digo, bueno, y si tú experimentas la embriaguez, pero no la embriaguez en el sentido físico del borrachito, sino la embriaguez en el sentido del místico, que entra en ese estado alterado o ascendido de la conciencia y experimenta la unidad con Dios. Mm. Jorge, ¿y por qué se le hace fuerza, digamos, a ese tema del vino frente a ese proceso, digamos, natural, bonito, y los otros licores no? De pronto hablando ya un tema un poquito más terrenal, porque sí está aprobado el vino, una copita de vino, no estamos hablando de botellas y botellas, pero una copita de vino y de pronto un whisky, un ron, un coñac, no tanto.
porque por el proceso, ¿no? Porque está sometido. Primero es hijo de la tierra, de la madre, de la Virgen, por eso es la Virgen la que le pide el favorcito, ¿sí? Sí, Y por otro lado del Padre, de la luz del sol. Y en ese proceso de maduración y de interacción entre la tierra y el sol surge la uva, ¿no? Y la uva sometido a un proceso de fermentación que es muy bonito, ujú, entonces va liberando esa quinta esencia que obviamente tiene etanol, pero no solo es etanol en este caso. Digamos que es un procesamiento puro, no hay tanta intervención artificial, claro, se quiere, sí. claro. El solo vino, acuérdate de Noé, ¿no? Que tomándose, comiéndose las uvitas fermentadas, Ah, sí. se emborrachó, sí. Pero digamos que en todo este proceso se mantiene una mínima intervención, bueno, los toneles, el almacenamiento, todo esto, pero mientras menos intervengas en el proceso, es más hijo de esa Claro, naturaleza espiritual, del diálogo entre el padre y la madre que revela la conciencia del amor. Y por eso a mí siempre, yo estuve allá en Israel y estuve en el lugar de las bodas de Caná y siempre me lo pregunté, me pregunté la magia de ese milagro, obviamente reflexionando en él, que no claro. es el milagro físico. Esto me hace acordar, ¿Ahí venden vinito? yo no recuerdo que vendan vino, yo creo que no, 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 ya hace muchos años, pero es un lugar natural, es un patiecito, no es un lugar Pequeño. del otro mundo, sí. Mm, Realmente es un sitio cuyo significado es mucho más profundo que Israel, que el lugar, y se está refiriendo a la vida, a nuestra vida, ¿sí? Y se está refiriendo también a la sangre, ¿no? Porque la sangre es muy especial. La sangre representa como el intermedio entre el espíritu y la materia, entre el espíritu y el cuerpo. ujú, Por eso los rituales de sangre, los antiguos matrimonios de sangre, por eso el carácter sagrado de la sangre, la hermandad en la sangre, es que este es de mi propia sangre, claro. nos referimos a un hermano, pero cuando nos referimos a la humanidad como grupo, estamos hablando de la sangre del cuerpo místico de Cristo. Y se habla del cuerpo místico de Cristo en el sentido de que somos hermanos, no en la carne y en la sangre, sino que somos hermanos al ser hijos de un solo Padre. Jorge, entonces quisieras convertirte en un alquimista si Jesús decide compartirte ese secreto o volverte un emprendedor con una marca de vino. ¿Cuál sería el resultado que buscarías obtener con esa Tú eres pregunta? una marca de vino, porque es que en tu sangre, ¿qué hay en tu sangre? Digamos, el vino que anima tu vida, en tu sangre están tus pensamientos, están tus sentimientos, está la unión entre la mente y el cuerpo, la unión mente-cuerpo que llamamos, realmente se expresa en la sangre a través de neuropéptidos, Ujú, de sustancias muy especiales, de neurotransmisores. Es decir, todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes en última instancia se convierte en moléculas que entran en ese caldo de fermentación, ese caldo de cultivo que es tu sangre y se proyecta todas tus células, pero el resultado y la calidad de esas células obviamente es la calidad del caldo de cultivo que hay en tu sangre. Así que yo no le diría, yo voy a ser una marca muy especial de vino, y voy a ser un alquimista, sino hecho a mano se va a llamar esa que marca de vino. sí, hecho a pulso, más bien a pulso, hecho al pulso del corazón, Hecho al sí, pulso del yo soy de corazón. corazón. Entonces yo digo, pues la fábrica de vino soy yo, ¿no? Yo estoy construyendo sangre permanentemente, mis glóbulos rojos son como las uvas que van liberando su quintesencia, la del oxígeno, la de la energía en la sangre para nutrir todas las células. Y si nosotros empezamos a mirar no el cuento externo, no el relato como tal, Ujú, sino que nos centramos en el mundo de las alegorías, del simbolismo, del mito, de la leyenda, del significado profundo, entonces encontramos que detrás de todos estos hechos aparentemente históricos lo que hay son enseñanzas a propósito de las leyes espirituales, que son leyes cósmicas. Jorge, ¿cuáles serían los valores volviendo a Jesús? Entendemos que estamos en esta vida no para darle
digamos, contentillo, como decimos nosotros, a alguien, en este caso Dios, pero si yo me trazo el objetivo de pretender que Dios esté orgulloso de mí, o por lo menos tratar de seguir sus enseñanzas al pie de la letra para hacerlo lo mejor posible, ¿qué pregunta le podríamos hacer a Dios o a Jesús para que estuviera orgulloso de nosotros? Yo creo que Jesús nunca se va a sentir orgulloso, ¿no? No. Ni tiene por qué sentirse orgulloso, entre otras cosas, porque el orgullo nada tiene que ver con la espiritualidad. Hay otra cosa muy distinta, que es la dignidad. Jesús quiere que tú seas digno de Él, lo que quiere decir también digno de su Padre, Ujú. lo que quiere decir digno de su Madre, y lo que en última instancia significa digno de ti. Y eres digno de ti cuando tú te reconoces y te sabes un hijo único y maravilloso del Creador. Cuando tú no ves que los otros son los hijos de Dios más o menos perfectos, sino que ese embrión, esa semilla de la perfección del Padre sembrada en el espíritu, en el corazón de la Madre, ha germinado en el Hijo. Y Él lo que nos viene a enseñar es que el camino hacia Dios es el camino de la humanidad. Y esa es una maravilla. Nos enseña algo muy bonito, el camino de regreso al Padre, ser testigo del Padre en nuestra propia humanidad. Y ese camino de regreso, bien señalado en el Nuevo Testamento, es un camino de milagros, ¿no? La vida es un milagro cuando tú tomas posesión de tu divinidad, que es la herencia de tu Padre, y cuando tú reconoces que tú eres a imagen y semejanza del Padre. Tú le das sentido a la vida porque te encuentras contigo mismo. Para encontrarte contigo mismo, tú reconoces que el Padre es el Hijo pródigo que regresa. El Padre está dentro de ti, que tú eres un aspecto del Padre. Y eso te da una enorme fortaleza, porque aunque te quedaras solo en el mundo, esa soledad te permitiría encontrar la genuina compañía, que es la compañía del Dios que vive en ti. Eres un fractal del Padre, es una chispa de la llama de amor del Padre. Y cuando así restauras tu genuina identidad, rescatas tu dignidad. Y cuando tú rescatas tu dignidad, respetas, aprecias y honras la dignidad del otro porque sabe que tiene esa dignidad de ser hijo del mismo Padre que es tu Padre. Bueno, Jorge, y a propósito de la sangre que lo estamos tocando, Mm. ¿por qué no hablamos de ese temita un poco más llevado a lo social? ¿Qué tan importante entonces es donar sangre? O por lo menos ponerla al servicio de los demás. Esto, si yo recibo sangre de una persona buena o no tan buena, me afecta. Puedo cargarme con la sangre de otra persona que está viviendo un proceso o entra al cuerpo y se neutraliza y funciona de manera positiva únicamente. A ver, es una pregunta muy interesante porque ¿qué es la sangre? Por ejemplo, miremos una mamá. Ujú, ¿Qué es la leche? ¿De dónde viene la leche? De la sangre. ¿Sí? En última instancia, lo que hay en la leche es lo que hay en su sangre. ujú, Y lo que hay en su sangre es producto de la calidad de su nutrición. sí, Pero su nutrición no solamente es lo que come, sino es también de los afectos, de las relaciones humanas, de los sentimientos. Si tú supieras que tus sentimientos están en tu sangre como están en la leche de la madre, pero vamos más allá, porque ese es digamos, un ejemplo muy tangible. ujú, Hay cosas intangibles, tu campo de sí. energía. ¿De qué está hecho tu campo de energía? Del campo magnético de tu corazón. ¿Y de qué está hecho el campo magnético de tu corazón? Nuevamente de tu bienestar, de tu malestar, de tu amor, de tu resentimiento, de tu gratitud. Esas están determinando la coherencia o el ritmo de tu corazón, pero también están determinando el ordenamiento de tu biocampo. O sea que no se trata simplemente de dar sangre, es que cuando tú estás con alguien, aunque no lo sepas, estás generando un trasplante de tu energía, estás aportando tu energía Claro. y en ese sentido estás aportando tu orden o tu desorden.
Pero ya viene la otra pregunta. Supongamos que yo estoy al lado de una persona que no tiene tanto orden. Pues yo estoy aquí para ordenarla. Es decir, estoy aquí para transmutarla. Yo podría decir y alejarme y separarme y decir, es que yo no me junto con los malos, ¿sí? O yo no me junto con la sombra. Si yo soy luz, no temo la sombra. Entonces mi presencia disipa la sombra. Por eso se decía que la sombra de Pedro curaba a su paso. Claro, uno lee y lo puede ver desde una perspectiva científica o filosófica y discutirlo. No, esto se refiere a que tu campo de energía puede ser ordenante y puede ser luminoso, aunque sea invisible, y puede nutrir o puede generar también desorden. Pero como hay desorden, ¿cómo ordenamos un sitio donde hay desorden? Con nuestra luz, con nuestro orden, con nuestra presencia. Jorge, muchísimas gracias por compartirnos Con estos mucho 5 minutos cariño. que tú compartirías también Sí, y todos compartiríamos con Jesús. Gracias, Jorge. a ti. Muchas gracias por tu interés y por tu atención. Más allá de ello, tenemos para ti en unalma.com información, formación, elementos para tu transformación, para que le demos sentido a la vida, para que podamos proyectar lo mejor de nuestra esencia a nuestra existencia, para que podamos servir, para que entremos en un viaje hacia la realización, quiere decir hacia el éxito y hacia la genuina felicidad. Unalma.com. Cordialmente invitados.